El mundo está lleno de misterios. Algunos han sido resueltos con el tiempo, pero otros siguen sin explicación. Fenómenos inexplicables, artefactos fuera de su época y lugares que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. A lo largo de la historia, hemos intentado descifrar estos enigmas. Científicos, arqueólogos y exploradores han buscado respuestas, pero en algunos casos, lo único que han encontrado son más preguntas. Hoy exploraremos 5 misterios que la ciencia aún no puede explicar. Desde objetos con miles de millones de años de antigüedad hasta lugares donde la realidad parece distorsionarse. Algunos creen que son simples coincidencias. Otros piensan que son la prueba de algo mucho más grande. ¿Podrá la ciencia resolver estos enigmas en el futuro? ¿O estamos ante secretos que nunca deberían ser descubiertos? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. En una mina de Sudáfrica, los trabajadores hicieron un descubrimiento que desconcertó a la comunidad científica. A más de 30 metros de profundidad, incrustadas en antiguas capas de roca, encontraron pequeñas esferas metálicas con surcos perfectamente tallados en su superficie. Pero lo más inquietante no es su forma, sino su antigüedad. Según estudios geológicos, estas esferas quedaron atrapadas en rocas que datan de hace más de 2.800 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, esto ocurrió mucho antes de la aparición de la vida compleja en la Tierra. Si la humanidad aún no existía, ¿cómo es posible que estos objetos tengan una forma que sugiere un diseño intencional? Las esferas de Klerksdorp varían en tamaño, con algunas alcanzando hasta 10 centímetros de diámetro. Lo que más llama la atención es su diseño. Muchas de ellas poseen un surco perfecto que las rodea, como si hubieran sido talladas con herramientas avanzadas. Otras parecen estar hechas de una aleación metálica sorprendentemente resistente, algo que no debería existir en rocas de tal antigüedad. Al ser analizadas por científicos, las opiniones se dividieron. Geólogos convencionales argumentaron que estas esferas son formaciones naturales, concretamente nódulos de pirofilita, un mineral que, bajo ciertas condiciones, puede desarrollar estructuras esféricas. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Los teóricos de los antiguos misterios sostienen que estas esferas podrían ser evidencia de una civilización avanzada que existió en la Tierra mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Algunos sugieren que fueron creadas por una cultura prehistórica olvidada, cuyos vestigios han sido borrados por el tiempo. Pero hay otra hipótesis aún más sorprendente. Algunos creen que estas esferas podrían tener un origen extraterrestre. Si estos objetos no fueron creados por la naturaleza, entonces alguien o algo los dejó allí hace millones de años. ¿Podrían ser restos de una tecnología avanzada que visitó nuestro planeta en un pasado remoto? Un dato curioso es que se han reportado testimonios de personas asegurando que algunas de estas esferas parecen girar sobre su propio eje cuando se colocan en superficies planas, como si poseyeran algún tipo de energía interna. Sin embargo, esta afirmación no ha sido comprobada científicamente. A pesar de los múltiples estudios, no hay una respuesta definitiva sobre su origen. Lo único cierto es que estas enigmáticas esferas nos desafían a reconsiderar lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad y sobre los misterios que todavía yacen ocultos en nuestro planeta. ¿Son simples formaciones geológicas? ¿Son restos de una civilización perdida? ¿O acaso estamos ante una evidencia de contacto extraterrestre? La verdad, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. En el corazón de Nueva Orleans, un cementerio guarda un secreto que ha desconcertado a visitantes y trabajadores durante generaciones. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde las sombras parecen moverse por su cuenta. En este antiguo camposanto se encuentra la enigmática tumba de Marie Laveau, la legendaria reina del vudú. Pero lo más inquietante de este sitio no es la historia de quien yace dentro, sino lo que sucede con su cripta. Desde hace más de 100 años, los empleados del cementerio han sido testigos de un fenómeno inexplicable. La tumba de Marie Laveau se sella y se abre por sí sola, como si algo dentro quisiera salir.
Incluso, en algunas ocasiones, los ataúdes dentro de la cripta han aparecido en lugares diferentes, como si una fuerza invisible los hubiera movido sin explicación alguna. Este fenómeno ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que es una manifestación del poder de Marie Laveau, quien en vida fue una sacerdotisa de vudú con habilidades que iban más allá de la comprensión humana. Se dice que su espíritu nunca abandonó del todo este mundo y que sigue respondiendo a quienes buscan su ayuda o su castigo. Pero esto no es lo único extraño que ocurre aquí. Muchas personas han afirmado ver una figura femenina de piel morena y un pañuelo rojo en la cabeza, deambulando entre las tumbas. Los testigos aseguran que la mujer desaparece en el aire si alguien intenta acercarse. ¿Podría tratarse del espíritu de Marie Laveau? Las leyendas en torno a su tumba han crecido con los años. Se dice que si visitas su cripta y trazas 3 cruces en la piedra, puedes pedirle un deseo, pero también hay advertencias. Si lo haces con malas intenciones, podrías atraer su ira. Y hay quienes aseguran que aquellos que han intentado profanar su tumba han sufrido accidentes inexplicables poco después. Para los escépticos, la explicación de estos fenómenos podría ser mucho más simple. Argumentan que el clima húmedo de Nueva Orleans y los cambios de temperatura han debilitado la estructura de la tumba, provocando que los sellos de la cripta se aflojen con el tiempo. Sin embargo, esto no explica los testimonios de quienes afirman haber visto la figura espectral de la reina del vudú. Otro hecho desconcertante es que en varias ocasiones la cripta ha sido sellada con concreto para evitar que sea abierta por curiosos o saqueadores. Pero, a pesar de estos esfuerzos, la tumba ha aparecido abierta sin signos de haber sido forzada, como si algo o alguien se negara a ser encerrado para siempre. Quienes han visitado el cementerio de San Luis aseguran sentir una extraña energía en el ambiente. Algunos han experimentado escalofríos repentinos, han escuchado susurros entre las tumbas o han sentido la sensación de que alguien los observa, aunque no haya nadie cerca. ¿Es posible que la tumba de Marie Laveau conserve algún tipo de energía sobrenatural? ¿O estamos simplemente ante un conjunto de coincidencias y leyendas urbanas alimentadas por el misterio y el miedo? Lo cierto es que incluso hoy muchas personas visitan la cripta con respeto y con un poco de temor, porque en Nueva Orleans la magia y la superstición caminan de la mano. Y en el cementerio de San Luis, algunos misterios nunca mueren. En lo más profundo de la selva ecuatoriana, oculta entre la densa vegetación y los riscos inaccesibles de los Andes, se encuentra una de las cuevas más enigmáticas del planeta, la Cueva de los Tallos. Su nombre proviene de las aves nocturnas que la habitan, los misteriosos tallos, pero su fama no se debe solo a la fauna que la resguarda. Dentro de sus oscuros túneles se esconde un misterio que ha intrigado a exploradores, científicos y buscadores de tesoros durante décadas. El acceso a la cueva es difícil. Para ingresar, hay que descender más de 100 metros en un abismo oscuro, donde la luz del sol nunca llega. En su interior se extienden kilómetros de pasadizos que parecen no haber sido formados por la naturaleza, sino por algo o alguien. En el año 1969, el investigador húngaro-argentino Juan Moritz realizó una expedición en la que aseguró haber encontrado una biblioteca metálica dentro de la cueva. Según sus afirmaciones, estas láminas de metal contenían escritos en un lenguaje desconocido, posiblemente vestigios de una civilización avanzada o incluso de un origen extraterrestre. Pero la historia se vuelve aún más intrigante. En el año 1976, una expedición británica liderada por el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, exploró la Cueva de los Tallos. La misión contó con el apoyo del ejército ecuatoriano y un equipo de espeleólogos, científicos y arqueólogos. Sin embargo, los resultados de esta expedición nunca fueron revelados completamente al público. ¿Por qué un astronauta de la NASA, alguien acostumbrado a explorar el espacio, se interesaría en una cueva remota de Sudamérica? ¿Qué fue lo que realmente encontraron allí? Algunos creen que la Cueva de los Tallos guarda pruebas de una antigua civilización perdida, tal vez conectada con la legendaria Atlántida o con los enigmáticos constructores de Tiahuanaco.
Otros sostienen que podría haber sido utilizada por seres de otro mundo que dejaron rastros de su conocimiento en las misteriosas planchas metálicas que mencionó Juan Moritz. Por otro lado, los escépticos afirman que la llamada biblioteca metálica nunca existió y que las expediciones simplemente encontraron formaciones naturales impresionantes, pero sin indicios de tecnología avanzada. Sin embargo, los relatos de los indígenas Shuar, quienes consideran la cueva un lugar sagrado, cuentan otra historia. Según la tradición oral de los Shuar, la cueva es un sitio protegido por guardianes ancestrales, seres que no pertenecen al mundo de los humanos. Hay quienes aseguran que aquellos que entran sin permiso pueden perderse para siempre en sus interminables pasadizos, como si la propia cueva tuviera una voluntad propia. Hasta el día de hoy, la Cueva de los Tallos sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Aunque se han realizado múltiples expediciones, nadie ha logrado encontrar pruebas concluyentes de la biblioteca metálica ni de las civilizaciones que, según algunos, la construyeron. Pero una pregunta persiste. ¿Qué fue lo que vio Neil Armstrong en su visita a la cueva? ¿Y por qué nunca habló abiertamente sobre ello? Tal vez la respuesta aún se encuentre oculta en las profundidades de la Tierra, esperando a ser descubierta. O tal vez hay secretos que nunca están destinados a salir a la luz. En las profundidades de antiguas tumbas y criptas olvidadas, los arqueólogos han hecho descubrimientos macabros. Entre los cadáveres envueltos en vendas yacen cuerpos con los rostros congelados en expresiones de horror. Son las llamadas momias gritando, un enigma que ha desconcertado a científicos y exploradores durante siglos. Pero, ¿qué pudo causar esta aterradora expresión? ¿Fueron víctimas de un castigo desconocido? ¿O acaso murieron en agonía extrema? Uno de los casos más famosos es el de la momia desconocida encontrada en la tumba de la familia real egipcia en el siglo XIX. A diferencia de otras momias cuidadosamente embalsamadas, su cuerpo fue envuelto en piel de oveja, un material impuro según las creencias egipcias. Su boca quedó abierta en un grito silencioso, como si hubiera muerto en medio de un sufrimiento inimaginable. Durante años, los investigadores se preguntaron si este individuo había sido envenenado, enterrado vivo o víctima de un antiguo ritual de castigo. Algunos incluso sugieren que podría haber sido un príncipe traidor condenado a sufrir por la eternidad. Pero Egipto no es el único lugar donde se han encontrado estas inquietantes momias. En otras partes del mundo, como en Italia y América del Sur, han aparecido cuerpos preservados con la misma expresión de espanto. ¿Cómo es posible que culturas separadas por miles de kilómetros y cientos de años compartan este extraño fenómeno? En Palermo, Italia, dentro de las catacumbas de los capuchinos, se encuentra el cuerpo de un hombre que parece estar gritando. Algunos dicen que murió en un estado de desesperación absoluta, otros creen que su boca se abrió por un reflejo natural después de la muerte, pero aquellos que han visitado el lugar aseguran sentir una presencia extraña a su alrededor, como si el espíritu de los muertos aún vagara por los pasillos oscuros. En Perú, las momias de la cultura chachapoya también presentan rostros aterradores. Muchas de ellas fueron encontradas en posiciones encogidas, con las manos cubriendo sus rostros y las bocas abiertas en lo que parece ser un grito eterno. Los arqueólogos creen que esta postura tenía un significado ritual, posiblemente relacionado con la forma en que sus almas viajarían al otro mundo. A pesar de las explicaciones científicas, algunos creen que las momias gritando son evidencia de antiguas maldiciones. Se dice que aquellos que perturban sus tumbas pueden ser perseguidos por visiones y pesadillas aterradoras. Hay historias de arqueólogos que, después de abrir sarcófagos con estas momias, murieron en circunstancias inexplicables poco tiempo después. Los escépticos argumentan que la explicación es mucho más simple. Cuando un cuerpo no es embalsamado correctamente, los músculos y la piel se relajan con el paso del tiempo, haciendo que la mandíbula caiga y la boca quede abierta. Este proceso natural podría explicar la espantosa apariencia de estas momias sin necesidad de recurrir a teorías sobrenaturales. Sin embargo, hay detalles que aún generan dudas. Algunas de estas momias parecen haber sido enterradas con signos de tortura o muerte violenta, lo que sugiere que sus últimas horas fueron de un sufrimiento extremo.
¿Podrían estas expresiones ser un reflejo del terror que sintieron al morir? Hasta el día de hoy, las momias gritando siguen siendo un misterio sin respuesta definitiva. ¿Fueron víctimas de antiguas maldiciones, castigos brutales o simplemente un capricho del tiempo y la descomposición? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que es innegable es que al ver sus rostros congelados en la eternidad, es imposible no sentir un escalofrío recorriendo la espalda. En lo más profundo de los bosques del mundo, lejos de la civilización y ocultos entre los árboles centenarios, existen lugares donde el viento parece llevar consigo secretos olvidados. Son bosques donde la naturaleza misma parece susurrar al oído de quienes se atreven a caminar entre sus sombras. Algunas personas creen que estos sonidos son mensajes de otro mundo, otras que es la propia tierra tratando de comunicarse con nosotros. Pero una cosa es segura: en estos bosques, el silencio nunca es absoluto. Uno de los casos más famosos de este fenómeno se encuentra en Japón, en el bosque de Aokigahara, conocido por su atmósfera densa y su inquietante reputación. Quienes han caminado entre sus árboles afirman haber escuchado voces susurrando entre la maleza, murmullos que parecen provenir de ninguna parte. Pero cuando intentan encontrar la fuente del sonido, no hay nadie allí. Solo el susurro del viento entre las hojas o algo más. En Europa, el bosque de Hoia Baciu, en Rumania, ha sido llamado el Triángulo de las Bermudas de los bosques por la cantidad de fenómenos inexplicables que han ocurrido allí. Desde luces flotantes hasta figuras sombrías entre los árboles, este bosque parece tener vida propia. Pero lo más desconcertante son los susurros que muchos aseguran haber escuchado. Sonidos como si algo invisible caminara junto a ellos, respiraciones a su espalda, palabras que no pueden comprender. Algunos científicos han intentado explicar este fenómeno. Argumentan que los susurros podrían deberse a un efecto llamado sonido de baja frecuencia, un fenómeno natural en el que el viento y los árboles crean vibraciones que nuestro cerebro interpreta como voces. Sin embargo, hay quienes afirman que lo que se escucha en estos bosques no es producto de la naturaleza, sino de algo más profundo, algo que escapa a nuestra comprensión. Pero los bosques susurrantes no son exclusivos de Asia o Europa. En América también existen lugares envueltos en este mismo misterio. En Estados Unidos, el Bosque Nacional de El Yunque, en Puerto Rico, ha sido protagonista de innumerables relatos sobre susurros inexplicables. Muchos excursionistas han contado que, al caer la noche, pueden escuchar murmullos entre los árboles, como si el bosque les hablara en un idioma desconocido. Algunos han asegurado que, si escuchas con atención, puedes oír tu propio nombre siendo llamado desde la oscuridad. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un grupo de exploradores que se adentró en un bosque de Canadá en una noche sin luna. Según su testimonio, escucharon voces suaves llamándolos desde lo profundo del bosque. Las voces parecían venir de diferentes direcciones, susurrando frases incomprensibles. Decidieron seguir el sonido, creyendo que tal vez alguien estaba perdido. Pero lo único que encontraron fue un claro vacío, donde el viento soplaba sin mover las hojas de los árboles. Este fenómeno ha sido documentado en distintas partes del mundo y las explicaciones varían. Algunos creen que los bosques son portales a otras dimensiones, donde las barreras entre nuestro mundo y otros se debilitan, permitiendo que las voces de entidades desconocidas lleguen a nosotros. Otros piensan que estos susurros son los ecos de almas atrapadas, espíritus que quedaron ligados a la tierra y que intentan comunicarse con los vivos. Los escépticos, en cambio, aseguran que todo es producto de la sugestión. Argumentan que, al estar en un bosque denso y oscuro, el miedo y la imaginación pueden hacer que cualquier sonido del viento o de los animales parezca algo sobrenatural. Sin embargo, esto no explica por qué personas de diferentes culturas y en distintas partes del mundo han reportado experiencias similares durante siglos. Pero hay algo que todos estos testimonios tienen en común. Quienes han escuchado estos susurros aseguran que el bosque parece estar vivo, como si en su interior habitara una conciencia oculta, observando y esperando en silencio. Así que, la próxima vez que camines por un bosque solitario,
y sientas que alguien susurra tu nombre, tal vez no sea solo el viento. Estos son solo algunos de los misterios que siguen sin respuesta. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, hay enigmas que desafían toda lógica y nos recuerdan lo poco que realmente conocemos sobre el mundo que nos rodea. ¿Alguno de estos misterios tiene una explicación racional? ¿O estamos ante pruebas de algo que la ciencia aún no puede comprender? Déjanos tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué misterio te ha inquietado más?